La prisión de los recuerdos. Un viaje al alma del Alzheimer. Cuando mi mamá dijo que había perdido su cartera, no imaginé que ese simple momento me llevaría a un viaje dentro de su mente, a través de los rincones más íntimos de sus emociones. Fue un sueño, pero también fue un llamado a comprender lo que vive cada día. Todo comenzó con un tren. Mi mamá olvidó su cartera, y yo fui tras ella. Pero lo que encontré no era el tren ni la estación, sino su mente. Un lugar oscuro, lleno de ecos y emociones. A veces, el Alzheimer no borra los recuerdos por completo. Los esconde en la oscuridad, esperando un destello de amor que los haga brillar, aunque sea por un instante. Este video es una reflexión profunda sobre la lucha emocional de los cuidadores y la desconexión silenciosa de quienes padecen Alzheimer. A través de una experiencia simbólica y cargada de emociones, exploramos la prisión mental que esta enfermedad crea y cómo el amor intenta atravesar barreras imposibles. Dedicado a quienes enfrentan esta enfermedad, ya sea desde la distancia de su mundo interior o desde la impotencia de ver partir poco a poco a alguien amado. Esta es una historia de aceptación, de esperanza y, sobre todo, de amor incondicional. Porque a veces, amar significa dejar ir, pero también significa estar ahí siempre, acompañar y esperar con paciencia los microsegundos momentos de lucidez a los que, nuestro ser amado, puedan corresponder. La prisión de los recuerdos, un viaje al alma del Alzheimer. Mi mamá, mi hermana y yo íbamos a tomar un tren. La terminal de trenes estaba llena de murmullos y pasos apresurados. Todo parecía normal, hasta que mi mamá se giró hacia mí y dijo, olvidé mi cartera, voy a buscarla. Lo dijo con calma, pero algo en su voz me dejó inquieta. Ya sabía que esos momentos eran frecuentes desde que el Alzheimer comenzó a formar parte de nuestras vidas. Pero también sabía que la forma en que respondiera a ese instante era crucial. ¿Y dónde está tu cartera, mami? Con un tono ligero, casi seguro respondió. Se me quedó en el baño. Con mucha calma y llena de paciencia pregunté. ¿Y tú sabes dónde está el baño? Buscaba cerciorarme que estaba ubicada, al menos en espacio, porque desde que llegamos, ella no había requerido ir al baño. Después de una breve pausa, el tono de la señora se tornó más firme, con un destello de lucidez. ¿Tú sabes cuántas veces he venido a este baño? ¿Tú sabes cuántas veces he viajado en ese tren? Era cierto. Había estado ahí cientos de veces antes. Ese baño, ese tren, esa terminal, todo le era tan familiar como su propia casa. Aunque la terminal estaba llena de movimiento, en realidad todos éramos vecinos. Era la única terminal del pueblo, y la conocíamos como palma de nuestra mano. El tren pasaba cada cierto tiempo, siempre puntual, y el baño, el único. Rústico y de madera. Nada moderno, pero implacablemente limpio, estaba al fondo. Mi mamá había estado allí muchas veces y sabía cómo llegar. No había forma de que se perdiera. Sin embargo, algo dentro de mí no me dejaba tranquila. Por varias razones, o tal vez por una única razón, no dejaba de preocuparme. Respiré profundo, intentando no interrumpir su momento de claridad. ¿Quieres que te acompañe? Ella contestó algo molesta, con un tono que reflejaba orgullo. No, déjame sola. Tampoco soy un inútil. En ese momento, no pude evitar sonreír. Era una chispa, un destello de la mujer fuerte que siempre había sido. Pero sabía que esa chispa podía desaparecer tan rápido como había llegado. Así que simplemente la dejé ir, confiando en que regresaría. O eso quise creer. Me volví hacia mi hermana, que estaba escuchando todo, sin intervenir. ¿Crees que hicimos bien en dejarla ir sola? Le dije con tono de duda. Ella suspiró, un poco reflexiva. No lo sé, pero viste cómo se puso. A veces necesita sentir que todavía puede hacerlo sola. Sí, pero, ya sabes cómo es. Dije, intentando convencerme a mí misma, un momento de lucidez no significa que no pueda confundirse de repente.
Lo sé. Me dijo intentando calmarme. Yo también estoy pendiente. Si tarda más de unos minutos, iré tras ella. No quiero quitarle esa autonomía, pero tampoco podemos ignorar lo que sabemos. Es un equilibrio difícil, ¿no? Alcance a decirle vagando con mis propios pensamientos. Dejarla ser, sin soltarla por completo. No sé si, en su tono suave, quería convencerse ella también. Sí, lo es. Pero debemos respetarla, tanto como se pueda. Confío en este lugar, porque lo conocemos tan bien como ella. Y porque estamos aquí, lista para entrar si es necesario. Nos concentramos en el recuerdo de situaciones similares y en la pausa, escuchamos el sonido de un tren en la distancia. Le dije que fuera tranquila, que la esperaríamos. Pero los minutos comenzaron a alargarse, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse. Mi corazón empezó a latir más fuerte y entonces, como muchas veces antes, la espera se alargaba. Sabía que algo no estaba bien. Cuando se demoró demasiado, supe que tenía que ir tras ella. Le dije a mi hermana, no puede estar sola tanto tiempo. Mi hermana estuvo de acuerdo. Está bien. Solo que, si no quiere venir contigo, déjala que regrese sola y no la pierdas de vista, ¿sí? Por supuesto. Si ya la conocemos, respondí con una sonrisa. Me alejé en silencio, dominada por mis propios pensamientos. En el último año, las cosas dejaron de ser tan simples, desde que comenzaron las pequeñas lagunas en su memoria, problemas espaciales, de visión y sin motivo aparente. Sus cambios en el estado de ánimo o en la personalidad. Para la familia, la alerta llegó cuando comenzaron a ser de casuales a repetitivos. Además, ella pasó de ser la persona dulce, motivadora que todos conocían, a mostrar conductas agresivas y escenas de depresión injustificadas. Toqué en la puerta de madera y al no recibir respuesta, giré del pasaporte. Del otro lado, todo cambió. Crucé por dentro, hacia una puerta de cristal, que nunca había existido. Me di cuenta de que ya no estaba en la terminal. Ya no estaba en el mundo que conocía. En ese instante, supe que había cruzado al suyo. A su mente. Comencé a escuchar un eco distante, una brisa fría, y un ambiente opresivo que se iba instalando en mi corazón. Lo que vi fue una prisión. Las paredes eran altas, grises, frías. El pasillo frente a mí parecía interminable, flanqueado por celdas a ambos lados. Las celdas estaban cerradas, cada una con un aura de misterio, como si guardaran secretos que nunca serían revelados. Me sentí pequeña, impotente, pero no podía detenerme. Tenía que encontrarla. Mami. Llamé con todas mis fuerzas. Mami, ¿dónde estás? Pero lo único que respondía era el eco de mi propia voz. Seguí avanzando, celda tras celda de sus recuerdos, escondidos allá en el fondo entre paredes frías. Me detenía en los barrotes que me hacían imposible la entrada, esperando verla. Pero no había nada. Solo el vacío y la sombra de lo que habían sido. Seguí caminando por aquel interminable pasillo, llamándola una y otra vez. Cada celda que pasaba me parecía más vacía, más distante. Hasta que distinguí la reja dorada, al final del pasillo. Apresuré el paso, llegué al frente y me aferré a la calidez de las varillas. La busqué desesperada con la mirada. Entonces, la vi. Estaba en un patio abierto, rodeada de otras personas. Hice un esfuerzo casi sobrehumano para derribar la barrera, fracasando con cada intento. Yo, al final del pasillo, en esa prisión deprimente y rozando con mis dedos, el otro lado. La oscuridad había desaparecido. Era un día hermoso. Un leve viento movía las ramas de los árboles dejando que las sombras bailaran suavemente sobre el suelo, al ritmo del canto suave de algunos pájaros. En el centro del patio, bajo la luz del sol, estaba ella. De pie, con los ojos cerrados, parecía estar en paz, como si ese lugar fuera su refugio, su mundo. Un lugar donde nada podía alcanzarla,
Ni siquiera yo. Una sensación de calma penetró en mi subconsciente al darme cuenta de que ese espacio estaba iluminado por una luz cálida y suave que me alcanzaba, a pesar de que no podía traspasar el umbral. Por un momento, me quedé allí, observándola desde la distancia. La claridad del patio contrastaba con la oscuridad del pasillo del que venía. Sentí que ese lugar no era solo un área física. Era un rincón de su mente. Un refugio que había construido para protegerse de algo que yo no podía ver. La llamé. Mami. Estoy aquí. Ven conmigo. Ella abrió los ojos y me miró. Por un instante, vi algo en su mirada. Un brillo, una chispa. Me reconoció. Lo sé. Y entonces comenzó a caminar hacia donde yo le esperaba, por el mismo sendero por el que había entrado. Comenzó a regresar, y mi corazón palpitaba de júbilo, mientras extendía las manos para recibirla en un abrazo. En los bancos ubicados a cada lado del camino, había personas sentadas. A medida que avanzaba, comencé a notar que sus pasos se volvían más lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo inmenso. Pero avanzaba. Hacia mí. Hacia la reja. Cuando estaba cerca, tan cerca que casi podía alcanzarla, una persona se levantó. La figura se transformó en una sombra borrosa, vaga, pero imponente. Se paró frente a ella, bloqueando su andar. Y en ese momento, todo cambió. Ella se detuvo. Me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba, algo profundo, aterrador. Tengo miedo. Me transmitió con la mirada. Mucho miedo. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Intenté alcanzarla con mis palabras. ¿Miedo? ¿Miedo a qué, mami? Estoy aquí. Ven conmigo, mamá. No debes tener miedo. Pero era como si ella no pudiera escucharme. Como si esas sombras que la rodeaban fueran más fuertes que cualquier cosa que yo pudiera decirle. Entonces, bajó la mirada. Y antes de que pudiera decir algo más, giró hacia un lado, desviándose del camino. Se alejaba rumbo a un muro gris que se levantaba a la izquierda del patio. La toqué con la mirada, tratando de entender lo que estaba haciendo. La tenía tan cerca. Y antes de que pudiera reaccionar, la vi atravesar esa pared. Desapareciendo ante mis ojos. No podía creerlo. La tuve tan cerca y ella, se había ido. Había cruzado hacia un lugar donde yo no podía seguirla. Un lugar donde el miedo la protegía del mundo que ya no entendía. Un lugar que, aunque gris y frío, se había convertido en su refugio definitivo. Me quebré de dolor y desesperación por unos instantes, antes de seguir avanzando. Mi propia voz resonaba en el vacío, llamándola una y otra vez. Mami. Mami, por favor, dime dónde estás. Pero lo único que respondía era el eco, rebotando en las paredes como un recordatorio de lo sola que estaba. Ese lugar, esa prisión, no era solo un sitio. Era un reflejo de lo que estaba pasando dentro de mí. Resonaban mis propios pasos cuando recorría la prisión hacia cualquier dirección y luego, cuando me detenía ligero con la esperanza de oír algún sonido, solo escuchaba el eco de un silencio inquietante. El ambiente se volvió pesado, y el aire se puso denso. Cada paso que daba parecía alargar más el pasillo. Las paredes, frías y grises, parecían cerrarse alrededor, como si quisieran atraparme también. No sabía cuánto tiempo había pasado. Todo se sentía lento, eterno, como si el tiempo mismo estuviera jugando conmigo. Pude descubrirla otra vez, de pie, al fondo del pasillo, pero ya no era como antes. Su figura estaba cambiando. Lo que alguna vez fue tan sólido, tan fuerte, ahora era apenas una silueta. Traslúcida, borrosa, como si estuviera perdiéndose en su propio mundo. Corrí hacia ella. Mami. Espera, estoy aquí. Pero cuando llegué lo suficiente cerca, se dio la vuelta. No me miró. No dijo nada.
Como si hubiese estado esperando que me acercara, solo eso. No iba a dejar que la alcanzara. Me detuve a unos pasos para procesar esa actitud, casi cruel. ¿Es que no notaba mi sufrimiento? Se volvió para mirarme en silencio y entonces entendí. Entendí algo que no quería aceptar, aunque ella me lo estaba diciendo en el mutismo de una actitud no consciente. Se estaba yendo. Cada vez más lejos de nosotras, de este mundo, de todo. Intenté hablarle. Intenté convencerla. Mami, por favor, quédate conmigo. No tienes que irte. Pero mis palabras no significaban nada. Todo lo que podía hacer era mirarla, mientras su figura se desvanecía lento frente a mis ojos. Sentí rabia, impotencia y quise culparla por no querer esforzarse en acercarse, yo que tanto la amaba. Hubo un silencio opresivo hasta que su imagen desapareció en la totalidad. Me quedé anonadada. El pasillo se hizo más largo, las paredes más altas y la distancia entre nosotras, infinita. Era como si la prisión no solo la hubiera atrapado a ella, sino también a mí. Comencé a desesperarme, porque sentí que el tiempo se agotaba, cada vez que la encontraba, la veía más débil, más distante, y yo me quedaba con menos fuerzas para seguir buscándola. Pero no podía detenerme. No podía rendirme. Porque rendirme significaba aceptar que la estaba perdiendo. Y el dolor de perderla se hacía cada vez más insoportable. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo podía rendirme? ¿Cómo podía dejarla ahí, sola, en ese lugar que se sentía como una prisión interminable? Tenía que encontrarla. Tenía que sacarla de ahí. Pero, ¿cómo? Unos pasos resonaron a mi espalda, suaves pero firmes, como un eco en la penumbra. Sentí como una corriente de espiritualidad me envolvía, distinta a cualquier otra sensación que hubiera experimentado antes. Me giré de inmediato. Entonces la vi. Una presencia, un rayo de luz desgarrando la oscuridad. No sabía de dónde venía ni quién era, pero ahí estaba, imponente y serena. Poco a poco, su figura celestial fue adoptando una forma más humana, hasta situarse frente a mí. Su rostro permanecía difuso, envuelto en un velo de misterio, pero su voz era cálida, serena, como si el universo mismo hablara a través de ella. Me dijo, tu mamá está ahí. En ese cuarto al final del pasillo. Pero escucha, si decides entrar, hazlo con calma. Ella ha encontrado su paz. No la asustes. Y recuerda. No puedes sacarla de allí. No puedes. Solo puedes estar con ella. Por un momento. La voz se desvaneció en el aire, como un eco que se diluye en la distancia. Un leve resplandor comenzó a extenderse por el pasillo, acariciando las paredes con su luz tenue. La figura de la esperanza se desdibujó lentamente, desvaneciéndose en la penumbra, hasta que solo quedó el sonido de una puerta deslizándose suavemente en algún punto lejano. Miré hacia adelante. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz cálida, casi etérea, como si me llamara. Respiré hondo. Mis pasos eran lentos, inseguros, cada uno arrancándome un pedazo de todo lo que había sido hasta ese momento. Pero tenía que seguir. Tenía que verla. El sonido de la puerta deslizándose lentamente me hizo contener el aliento. Sentí un cambio sutil en el ambiente, como si el aire mismo se volviera más denso, más sagrado. El cuarto era cálido, pero envuelto en un silencio profundo, casi irreal. Ahí estaba ella. Sentada en el centro, bañada por una luz que no podía explicar. No venía de ninguna lámpara, de ninguna ventana, pero la rodeaba, envolviéndola en un resplandor tenue y pacífico. Su rostro estaba tranquilo, sereno, como si todo lo que alguna vez la atormentó se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Era como si el peso del mundo hubiera desaparecido de ella. Pero en ese momento, lo supe. No había regresado para ser la mamá que siempre conocí. Me di cuenta de que ya no estaba aquí, no conmigo.
No en este mundo. Mis pasos fueron lentos, inseguros. Con cada uno de ellos, mi respiración se volvía más pesada, como si el aire mismo se negara a entrar en mis pulmones. Seguí avanzando. Me acerqué despacio, sin querer interrumpir esa paz. Me arrodillé frente a ella, mirándola a los ojos, y en ese momento supe que me reconocía. Había una chispa en su mirada, un brillo que me decía que sabía quién era yo. Y entonces, alcé el rostro para decirle, «Mami, estoy aquí». La abracé, la besé. Y ella me permitió hacerlo, pero no respondió. No dijo nada. Solo se inclinó y me devolvió el beso más cálido que jamás podré describir. Me sentí morir porque ese beso fusionaba las fronteras del amor y la despedida. Por un instante, todo desapareció. La prisión, los pasillos, el tiempo, nada importaba. La sentí. Sentí a mi mamá. Y en ese momento, fue como si todo estuviera bien de nuevo. Mami, ya estás bien. Ya has caminado todo lo que tenías que caminar. Vámonos, regresemos. Volvamos a nuestra vida, a nuestro hogar. Se apartó despacio y me miró fijo, muy quedo. En esa mirada entendí todo. Estaba diciendo adiós. No dijo una sola palabra. Con una calma infinita, se puso de pie, tan ligera como si el tiempo ya no la atara. Sus manos cálidas rozaron mi mejilla en una caricia suave, como si intentara grabar en mí un último recuerdo. Entonces me miró, y me regaló una sonrisa que nunca olvidaré. Por un instante, sentí que el mundo entero se detenía. Se inclinó hacia mí y, por segunda vez, besó mi frente. Mi pecho se oprimió. Quise hablar, aferrarme a ese momento, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. No quería que se fuera. Y, sin embargo, se alejó. El silencio se volvió absoluto. Solo mi respiración, pesada y contenida, llenaba el espacio. Miré con desesperación, con la esperanza de retenerla un poco más, pero su figura comenzaba a desvanecerse, volviéndose etérea, fragmentándose en la luz. Le decía que la amaba, mientras me fue imposible detener las lágrimas que corrían torrencial sobre mis mejillas. Que siempre estaría ahí, esperando, por si alguna vez quería volver. Aunque también supe, en ese instante, que no lo haría. La veía alejarse, caminando hacia esa luz que la envolvía. Sabía, a pesar de mi corazón desgarrado de sufrimiento por el adiós, que no iba a detenerse, que no iba a regresar. Ese era su mundo ahora. Un mundo donde yo no podía entrar. Y aunque mi corazón se rompía, entendí que era su decisión. Que había encontrado su paz, su lugar ahora. Y que lo único que podía hacer era aceptarlo. Aceptar que había perdido a mi mamá, aunque su cuerpo aún estuviera aquí. Cuando desapareció por completo en la luz, me quedé allí, en silencio, rodeado de la calma del cuarto. En ese cuarto que no era ni del todo real ni del todo imaginado. Y entendí que a veces amar significa aceptar. Aceptar que no puedes rescatar a alguien. Que su mundo ya no es el tuyo. Y que lo único que puedes hacer es estar ahí, listo para recibirlos cuando decidan regresar. Aunque sea por un momento. Porque a veces, amar significa dejar ir.